Yo les vengo repitiendo que la patología nos ayuda a entender el mecanismo por el cual se produce una enfermedad y que va a ser el punto de partida, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer un tratamiento. Si nosotros no logramos identificar cuál es la causa de la enfermedad, cuál es el diagnóstico, no vamos a poder tratar al paciente. O por lo menos no se va a curar el paciente. ¿Sí? Podemos hacer tratamiento, pero van a ser equivocados, erróneos y no se van a poder, no vamos a resolver el problema. ¿Sí? Entonces, no sé si ahora ven las imágenes. Se ve, doctora. Perfecto. Listo, entonces yo les decía, por ejemplo, en estos animales jóvenes, que ¿cuál es el tratamiento? A ver, si a ustedes les llega este paciente a la clínica, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo van a hacer la terapia al paciente? ¿Mm? En ese caso, doctora, ¿cuáles serían sus signos o síntomas? Líquido en el abdomen. Este abdomen está lleno de líquido, el peritoneo en realidad, no el estómago, el peritoneo. Hay líquido entre dos serosas. Primero le preguntaría qué es el paciente, si orinó o no, para saber de dónde es el líquido, y después le haría una ecografía y con eso le haría una punción para ver de qué color es el líquido. Bien. Lo primero que hay que hacer es justamente eso, la punción para ver qué líquido es. Si es un líquido claro, rojizo, purulento, sanguinolento, porque las causas van a ser diferentes. ¿Sí? A partir de conocer qué tipo de derrame es, ahí sí voy a poder recién tener diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, si yo aspiro esto, les decía, y es un líquido transparente como agua, me está diciendo que es un trasudado puro, que es el efecto de la filtración, que tengo que pensar que hay algo que está evitando que se reabsorbe, que mi presión coloidosmótica está disminuida. Y les dije, si la presión oncótica está disminuida, tienen tres causas: enteropatías perdedoras de proteínas, o en estos animales jóvenes, parásitos gastrointestinales, fallas hepáticas y fallas renales. Las fallas tanto del hígado como del riñón casi que las descartamos en los animales jóvenes, porque eso tendría que ser un problema congénito, yo les decía, porque los órganos se deterioran por los años y entonces los vemos funcionando mal en animales viejos. ¿Sí? Entonces, lo primero que por ahí pensamos en nuestra lista de posibles causas van a ser en estos parásitos gastrointestinales. ¿Sí? Y fíjense, yo les decía que el tratamiento no es extraer el líquido como muchos clínicos hacen. Sacan el líquido, bueno, hoy lo sacan, pero el mecanismo por el cual se acumula líquido sigue ahí. Es decir, que si tengo mi disminución en la presión oncótica porque no tengo proteínas en sangre, no hay quien me reabsorba ese filtrado de la parte arterial, ¿sí? Y entonces lo que necesito es corregir eso. El paciente necesita mayor cantidad de proteína. Entonces, con que ustedes extraigan el líquido el día de mañana, otra vez se va a volver a llenar, porque sigue ese mecanismo, no lo estoy compensando al extraer el líquido. Imagino que estoy haciendo que el paciente se me deshidrate. ¿Me dejo entender? No. Añadir entonces diuréticos, doctor. No. Estoy diciendo que si la causa es disminución en la presión coloidosmótica, y esa es la que está regida por las albúminas, son albúminas lo que necesito para que reabsorba ese líquido que se filtra. No necesito perderlo, porque con los diuréticos lo que van a hacer es perder ese líquido. Ese líquido le hace falta al organismo, lo están deshidratando, por eso decía.
¿sí? Porque los diuréticos no le están metiendo proteína al organismo. Lo que están haciendo es hacer que se filtre más rápido, que pase más rápido por los tubos y que no se reabsorba. Eso hacen los diuréticos. Pero a ver, los diuréticos sí van a estar indicados en una de las causas. Por ejemplo, cuando yo tenga este hidroperitoneo por una causa en el aumento en la presión hidrostática, ahí sí yo necesito dar diuréticos como para disminuir esa presión aumentada que tiene, ¿sí? Como que se me filtre rápido y entonces disminuya la presión intravascular. En esos casos sí, cuando tengo ascitis por un aumento en la presión hidrostática. Ahí sí los diuréticos me van a ayudar. Estoy perdiendo rápido agua, mi presión va a ir bajando y ahí voy a controlar. Pero tengo que, eso va a ser como que pasajero, tengo que identificar la causa, que si es una falla cardíaca, si es una congestión, qué hay ahí. Porque si no identifico eso, si no elimino esa causa, va a seguir. Y va a seguir. Puede que mejore un poquito el paciente, pero no se va a curar del todo. Ahora se dan cuenta que es importante por eso identificar la fisiopatología, cómo que se desarrolla la enfermedad. Si yo entiendo todo eso, es fácil hacer clínica, porque entiendo de dónde sale cada signo clínico y sé cómo se debe curarlo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, si tengo una ascitis así rojiza, digo, mi presión hidrostática está aumentada porque hubo diapedesis. Se salieron también eritrocitos porque hay una presión hidrostática aumentada. O sea, aquí puedo, para paliar un poquito, puedo darle al paciente diurético hasta que voy haciendo los otros estudios e identificando las causas de todas esas mis posibles diagnósticos diferenciales para el aumento de la presión hidrostática. Pero cuando sea un líquido transparente, como en este caso, por ejemplo, yo les decía que cuando nosotros hicimos la punción, vimos un líquido transparente. Se mandó al laboratorio y lo que salió que era un trasudado puro, que no tiene proteínas. Entonces, mi diagnóstico es que yo tengo esta ascitis, esta petaca acá, este líquido entre estas en el peritoneo, se llama hidroperitoneo también, porque hay una disminución en la presión coloidioosmótica por falta de albúminas, de proteínas. ¿Y cuáles eran mis causas de la disminución de las proteínas? Parásitos gastrointestinales, hepáticos y renales. Entonces, se hizo la valoración de todo eso, se hizo el COPRO, el examen coproparasitológico de la materia fecal, y fíjense, se encontró estos huevos de parásito, son hematófagos, que además de que lesionan la mucosa, obviamente, lo ponen al paciente anémico porque se alimentan de sangre, además que el paciente va a ir perdiendo sangre por la mucosa dañada, entonces este paciente tenemos que esperar que tenga anemia también. Teníamos la urea y la creatinina, que valoramos la función renal normal, para la función hepática las transaminasas, que están normal, pero aquí las albúminas, cuando le medimos, estaba bajísimo. Fíjense, las albúminas deberían tener entre 3 a 5 gramos por dl y no llegaba ni a 1. Eso me está diciendo, no tenés albúminas en sangre, esa es la causa de la disminución en la presión oncótica. Aquí no necesito poner diuréticos, nada, lo que necesito es incorporar albúminas, ¿sí? En todo caso, lo que tengo que hacer es sacar la causa que me está evitando que el paciente tenga niveles buenos de albúmina, porque si yo le doy un buen alimento, mi intestino lo mejoro, se va a absorber todo eso y voy a ir paulatinamente aumentando mis albúminas. Entonces, lo que tengo que eliminar son mis parásitos gastrointestinales para mejorar mi área de absorción. Entonces, le doy un alimento rico en proteínas, se mejora el intestino, se absorben porque elimine todos estos parásitos
y el paciente va mejorando. Pero si ustedes le dan diurético y no sacan los parásitos gastrointestinales, obvio, no va a mejorar nunca. Lo van a deshidratar más, lo van a descompensar y lo va a morir el animal, y va a morir. Este es el criterio que ustedes, que debiéramos manejar todos los que hacen clínica. Pero es impresionante, yo les digo que colegas incluso que trabajan muchos años, no repasan, creo, de nuevo, y lo primero que le dan es diurético, así como comentaba su compañera, digamos, ¿no? Es lo primero que se les ocurre. Bien, y fíjense, decíamos que va a tener anemia. Aquí tenemos el número de eritrocitos disminuido con respecto a su valor. Entonces... Doctorita, las diapositivas están congeladas. ¿Se congelaron otra vez? ¿Dónde se quedaron? A ver, voy a volver a compartir. En la primera que compartió nomás, doctora. Ay, no me digan, ¿en serio? Acá ahora se ve. En el hemograma. Ajá, estaba el hemograma. Este es nuestro petacas, se llamaba así petacas. El líquido, yo les decía que depende del color. Acá tenemos más claro, pero cuando sea rojizo, como en estos casos, vamos a pensar en la presión hidrostática aumentada. Y cuando sea claro, vamos a pensar en la presión oncótica disminuida. ¿Sí? Como en este caso. Ahora ven, están pasando las diapositivas. Sí, doctora, sí. Entonces, fíjense, el manejo del paciente cuando tenemos una citis, un edema, es cuando hay colecta, ya sea torácica abdominal, lo primero es que sacamos el líquido, determinamos qué tipo de líquido es. Si es un trasudado puro, que es líquido nomás, decimos que la presión oncótica está disminuida. Entonces pensamos en todas las causas de la presión oncótica. ¿Sí? Problemas de parásitos, de enteropatías, de absorción de proteínas, de hepáticas porque no se sintetizan, o renales porque se pierden. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros lo primero que hacemos en los animales jóvenes, pensamos en que su intestino está alterado, que no se está absorbiendo proteínas. Porque el hígado y el riñón dijimos que van a alterarse con el tiempo, se van desgastando con los años. Entonces, en animales viejos, lo primero que vamos a pensar si tienen un líquido transparente es que su hígado y su riñón no están funcionando bien, porque ya no son tan susceptibles a las parasitosis, entonces no pensamos tanto en que el intestino esté alterado. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, doctora. Bien, entonces fíjense, lo primero que nosotros hicimos es justamente determinar si había unas cargas parasitarias. El estudio de la materia fecal y determinó que hay huevos de parásitos, estos nematodes que tienen gancho, que lesionan la mucosa, que pierde sangre por los intestinos, que como está dañado no se absorben proteínas, y que son hematófagos, como decía su compañero, se alimentan de sangre. Entonces dijimos, vamos a tener a un paciente anémico. Seguro que si yo tengo estos parásitos, esta carga parasitaria, este resultado, ya me imagino que si le hago un hemograma, tiene que estar anémico ese paciente, porque entiendo el mecanismo de lo que causa el parásito al huésped, ¿sí? Pero de todas maneras, igual como este era un caso de estudio, para explicarle a mis estudiantes, yo les digo, bueno, si quieren convencerse, hagan evaluación hepática renal. Para evaluar el riñón, medimos urea y creatinina en sangre, estaban normales. Para evaluar hígado, medimos enzimas, ¿sí? Transaminasas, estaban todas normales. Entonces, ¿qué nos queda? Que era una enteropatía perdedora de proteínas por parásitos. ¿Ya? Y acá fíjense que la albúmina es la que está bajísima, 0.9, cuando los valores son de 3 a 5 gramos por dl. Entonces, ¿qué necesita ese paciente? No necesita un diurético, necesita albúminas, ¿sí?
¿Y cómo voy a conseguir restaurar el valor de albúminas? No vienen albúminas inyectables, nada. Lo que tengo que hacer es sacar los parásitos, mejorar ese intestino, darle un alimento rico en proteínas para que se vaya absorbiendo bien cuando mi intestino ya esté menos dañado, y entonces vaya aumentando las albuminas en sangre y puedan ir reabsorbiendo lo que es lo que el animal consume, y vayan aumentando mis niveles de albúmina. ¿Sí? Ese es el tratamiento, eliminar la causa. ¿Bien? Y fíjense, yo les decía, ¿están viendo ahora el hemograma? Que yo les decía, seguro que va a tener anemia. Miren, mis valores de eritrocitos en sangre son de 5,8 millones y tenía 3,1. No sé si está bien, está anémico, pero es por los parásitos igual. ¿Sí? Entonces, al eliminar los parásitos gastrointestinales, tiene que mejorar también incluso esa anemia. ¿Bien? Más o menos, ¿me entendieron? Sí, doctora. ¿No? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, alguien me preguntaba cómo pasa en el caso de una falla hepática. Pasa lo mismo. El hígado es el encargado de metabolizar y de sintetizar las proteínas. Entonces, cuando el animal está bien, el intestino del animal está bien, no tiene parásitos, nada, entonces lo que come se absorbe bien, tengo niveles en sangre normales de proteínas, pero llega al hígado y no se sintetizan porque el hígado está mal. Por lo tanto, empieza a aparecer la hipoproteinemia. Y se produce lo mismo. Hay disminución en la presión oncótica y se empieza, a lo que se empieza a filtrar, no se reabsorbe y se va acumulando el líquido entre dos células, ya sea en el abdomen o en el tórax. ¿Sí? En ese caso, obviamente, hay que buscar la causa del problema hepático, ¿no? Si ustedes les hacen las transaminasas, les va a salir alto, que le está indicando que el hígado es el que está mal, y hay que ir viendo que si es una hepatitis vírica, bacteriana, es una leptospira, es una cirrosis hepática, ¿qué es? Podrán hacer un estudio ecográfico para ver la morfología del hígado, está de consistencia más dura, más pequeño, más grande, más lobulado, más edematizado, tiene una lipidosis hepática, en fin, ¿no? Hay que buscar la causa. Pero mi edema va a ser por una falla hepática, ¿no? Doctora, cuando presenta así, recomiendan siempre no dar alimento con sal. ¿Eso a qué se debe? Porque la sal, pues, jala agua también, pero en ese caso, si no es por exceso de sal, o sea, igual hay que dar un alimento con la misma cantidad de sal. Si fijan, estas son todas las posibles causas, decíamos, de el edema. O sea, cuando hay una falla circulatoria, por ahí sí la hipertensión, para disminuir la hipertensión podría ser, pero no en el caso de la presión oncótica. ¿Sí? Aquí tenemos, ahí no sé si ven, puede darse cuando yo tengo una retención de sodio, agua en el epitelio renal, ¿sí? Entonces, en esos casos, por ahí sí podrían disminuir. Pero si es por una presión coloidosmótica, no hay para qué, disminuyan en la sal, o si tiene una obstrucción en la circulación linfática y por eso tienen su edema, nada tiene que ver tampoco el sodio. Entonces, por eso depende de la causa, hay que identificar la causa. ¿Sí? Bien, pero los tratamientos van a ser diferentes dependiendo la etiología, la causa de esa patología. Como decía, si la causa son parásitos, tengo que eliminar los parásitos para que mejore mi intestino, para que se absorban las proteínas, los niveles de proteínas en sangre vayan aumentando y mi presión oncótica se normalice.
Ahora, si en otro paciente mi presión oncótica está disminuida por una falla hepática, tengo que corregir eso. Ahora, otro paciente puedo tener con el mismo líquido abdominal, pero por una falla renal, lo que tengo que corregir es eso, no se me pierdan las proteínas por el riñón. Y mi presión oncótica mejore, porque va a aumentar mis albuminas, ¿sí? Dependiendo la causa, va a estar dirigida a la terapia. Por eso el punto de partida, yo les decía, para tratar a un paciente es identificar cuál es la causa, llegar a un diagnóstico. Si ustedes no llegan a un diagnóstico, que hay situaciones, patologías que no podemos o no tenemos por ahí técnicas más sensibles, específicas para determinar esas causas y no se puede. Entonces, si nosotros no podemos determinar la causa, vamos a dudar mucho más y no vamos a tener ninguna certeza de si el paciente va a mejorar o no. Tratamos de hacer tratamientos sintomáticos, nada más, ¿no? Pero la idea es de llegar a dar un diagnóstico y a través de eso, si yo sé que se trata de parásitos, por ejemplo, voy a decir, sí, voy a elegir un tratamiento específico para ese tipo de parásito. Y también sé, por ejemplo, de que va a mejorar ese pronóstico, puedo dar el pronóstico de ese paciente, porque sé que no se me va a morir por ahí probablemente por una carga parasitaria, ¿sí? Pero si es una insuficiencia renal, ahí voy a poder predecir también de que el riñón no se regenera, de que las insuficiencias renales en nuestro medio todavía no se hace diálisis, nada, entonces tienen un pronóstico más grave, entonces voy a poder predecir, pronosticar qué va a pasar con ese paciente. Yo puedo elegir una terapia adecuada y puedo decirle al propietario si se va a salvar, no, qué pasa, en base al diagnóstico. Pero si no sé ni qué es lo que le está pasando a ese paciente, no puedo decir si va a vivir, va a morir, si va a responder a la terapia, ni sé con qué puedo tratarlo. ¿Está bien? ¿Me dejo entender? Espero que les haya quedado un poquito más claro. Veo mucha falencia de esto, por eso es que trato de machucar más en eso, digamos, ¿no? Como para que les quede claro. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a pasar entonces, por favor, al grupo que tiene que exponer. Ya pueden compartir, por favor. Por lo menos un grupo vamos a escuchar. Bien, pueden ir compartiendo. Buenas tardes, doctora, o buenas noches, buenas tardes. Buenas. Tarde, noche. Disculpen. Ya. Vamos a exponer sobre los trastornos teratológicos. Somos el grupo número 4 y los integrantes son María Los Ángeles Vargas, Peter Osorio, Jazmín Torrico, Nayeli Ortiz, Samuel Choque, Carlos Rivera y mi persona, Anaí Durán. Ya. Ya. Primero voy a empezar explicando qué es la terología. La terología es una rama de la patología que se encarga de estudiar los defectos o alteraciones alteraciones congénitas que se pueden dar en los animales o en el hombre. Congénito se refiere a aquellas características que pueden presentar el individuo que van a empezar desde el nacimiento, que se presentan desde el nacimiento. Ya.
Malformación son alteraciones que en el crecimiento celular, corporal y orgánico perdón, me pongo muy nerviosa. Ya. Debido a trastornos en el desarrollo prenatal, ya sea desde la concepción o desde antes, que sería en la embriogénesis. Según su gravedad, se dividen en anomalías y monstruosidades. Las anomalías son malformaciones que involucran a un órgano o alguna parte del órgano. En su mayoría se originan en la segunda o tercera semana de la fecundación, y si, digamos, la anomalía se presenta en el plasma, entonces es hereditario. La monstruosidad, en cambio, son malformaciones que involucran a varios órganos o varios sistemas orgánicos, en donde van a originar grandes distorsiones en el organismo. La siguiente, por favor. Ya. Fases del desarrollo teratológico. En esta fase está la gametogénesis, donde se presentan las gametopatías. Tienen origen por lo general endógeno, aunque también pueden ser influidas por circunstancias ambientales antes de la preconcepción. Al actuar el agente etiológico, en esta fase se puede producir reabsorción, genopatía, que serían las enfermedades prenatales. También tenemos en la fase blastogénesis, donde se presentan las blastopatías. Tiene lugar durante la segunda o tercera semana de gestación. Al actuar el agente etiológico, en esta fase se puede producir absorción, reabsorción, aborto o duplicidad. En esta fase conducen a la producción de monstruosidades. Y por último tenemos en la fase organogénesis, donde está la embriopatía. Se inicia en la formación de los órganos, son desviaciones del desarrollo organogenético que dan lugar a marcadas malformaciones. Siguiente, por favor. Las causas de las malformaciones se reconocen tres grandes grupos, que están los factores exógenos o ambientales, los factores endógenos o hereditarios y los de interacción entre ambos. Ahora, los factores exógenos o ambientales. Siguiente, por favor. Son aquellos factores que afectan o ingresan desde el exterior del animal. Entre estos tenemos los factores físicos, químicos, infecciones virales, factores dietéticos, parasitarios, hormonales o anticuerpos maternos. Ya, mi compañera va a continuar. Gracias. Buenas tardes, doctora. Yo voy a explicar sobre los factores exógenos o ambientales. Entre esos tenemos los factores... Buenas tardes. Entre esos tenemos los factores físicos, como está el traumatismo, donde se presentan los golpes en general, pueden producir desprendimientos parciales de la placenta y con ello promover una pobre irrigación sanguínea al feto, llevando a las presentaciones de malformaciones a los recién nacidos o ausencia de patas, y como vemos en las imágenes del potrillo y de la cabra. La siguiente, por favor. También tenemos la temperatura, donde la presentación de fiebre en el útero de la madre puede ser un factor desencadenante de malformaciones. Puede presentar malformaciones en la cabeza, puede también pérdida o deformaciones de los miembros anteriores y posteriores. La siguiente, por favor. También tenemos las radiaciones, pueden repercutir negativamente durante todo el desarrollo embrionario, produciendo malformaciones. Por otra parte, pueden desarrollar mutaciones, como en el caso de los gemelos, se pueden unir
y salir unidos. La siguiente, por favor. También los factores químicos, esto más que todo se presenta en los humanos, que tenemos el alcohol. Está demostrado que el consumo de alcohol excesivo en las mujeres embarazadas puede producir malformaciones en los hijos, puede producir microcefalia, labios leoporinos, si no me equivoco. También tenemos los antibióticos, que el exceso de estreptomicina, el consumo de estreptomicina produce malformaciones a otro nivel de oído. La siguiente, por favor. Entre los otros factores químicos tenemos la insulina, que produce malformaciones en el sistema nervioso central, en el esquelético y en extremidades. Tenemos la nicotina, que produce un bajo peso fetal, malformaciones del esqueleto. Tenemos la talidomida, que produce amelia, facomelia, alteraciones en orejas. Y el siguiente, por favor. Tenemos las infecciones virales, está la rubiola, la encefalomielitis, está el virus de parotiditis y la peste porcina. La siguiente, por favor. Entre las infecciones parasitarias podemos encontrar al parásito Toxoplasma gondii, que se presenta en los gatos. Entre los factores dietéticos está el exceso de avitaminosis A y del complejo de avitaminosis B. Y entre los factores hormonales está el famoso Free-Martin en ovinos, que es la hermafrodita en los ovinos que se le da. Eso sería. Sigue mi compañero. Buenas tardes, doctora. Siguiendo con la exposición, yo voy a exponer acerca de los factores endógenos o hereditarios. Son aquellas debidas a mutación genética o anomalías cromosómicas del óvulo o espermatozoide. Las mutaciones son alteraciones de la información genética en cromosomas y forman parte del proceso de evolución de los seres vivos. En este contexto, hasta cierto sentido, todas las mutaciones son normales o buenas para el individuo o el animal, ya que le ayuda a adaptarse a todos los cambios que se pueden realizar en su entorno. Sin embargo, dentro de los puntos que ya vimos, como son las radiaciones o muchas sustancias químicas, pueden llevar a graves mutaciones genéticas que llevan a defectos hereditarios. Factores endógenos o hereditarios. La frecuencia de malformaciones en animales domésticos es difícil de saberlo, debido a que las personas ocultan su presentación por temor a que sus animales sean eliminados de la reproducción. Entre los animales domésticos, las especies más afectadas son porcinos, bovinos, ovinos y caprinos. Aproximadamente cada especie con un 10%. En humanos se estima entre el 1 y 5%. En general, 20% se atribuye a factores exógenos, otro 20% a endógenos y el 60% restante a factores desconocidos principalmente y a factores, a la interacción entre factores exógenos y endógenos. Siguiente, por favor. Clasificación de la malformación según su génesis formal. Tenemos, inciso A, malformaciones por defecto, malformaciones por exceso y heterotopías o ectopías. Ya. Malformaciones por defecto. Detención del crecimiento. Agenesia, que es la ausencia de un órgano por falta de la información genética. La aplasia, ausencia de un órgano o parte del cuerpo con presencia de un esbozo. Un esbozo es un aparato, órgano o tejido embrionario que no llegó a alcanzar su forma definitiva. Siguiente, por favor. Acrania es la ausencia de los huesos del cráneo. Anencefalia, ausencia del encéfalo. Anoftalmia, ausencia de uno o ambos ojos. Amelia, ausencia de las extremidades. Abraquia, ausencia de miembros anteriores. También se la puede decir o se puede denominar amelia anterior. Adactilia, ausencia de dedos. Fisura, queiloscosis o quisis. Queiloscosis. Fisura del labio o labio leporino. Ganatosquisis, fisura de maxilar.
palatosquisis, fisura de paladar o paladar hendido, raquisquisis, fisura de la columna vertebral, y chistosoma reflexus. Es una fisura amplia del abdomen más frecuente en bovino. Debe ser extraído por cesárea. Las dos mitades laterales del abdomen aparecen invertidas en dirección dorsal, como se pueden observar en la imagen. Sigue en exposición mi compañero. Buenas tardes, doctora. Le habla Ortiz Pereira Nayeli. Yo voy a seguir con la exposición y yo voy a hablar acerca de fusión de órganos pares por detección de la separación. Vamos a hablar de la sindactilia, ¿no? Que dice que es la fusión de los dedos. Explicando un poquito más. La sindactilia o pie de mula es una condición genética que consiste en la fusión o falta de división de las pezuñas normales. Mayormente pasa en los miembros delanteros, ¿no? Pero también puede darse simultáneamente en los traseros. También existe el renarcuatus o riñón de herradura, que es la fusión de ambos riñones, como podemos observar. Otro punto a tocar sería la detección de canalización, la atresia. La atresia se caracteriza por la ausencia de luz intestinal, pudiendo limitarse a segmentos del intestino delgado, ciego o grueso, o bien ser también presentación múltiple, ¿no? Se puede presentar la atresia anal, la atresia rectal y la atresia de colon. El atavismo o persistencia de pares embrionarias o atavos de antepasados es en definitiva la reaparición de rasgos de los antepasados en un organismo del presente, ¿no? Como dice su nombre. Ejemplos: divertículo de Meckel es el ducto onfalomesentérico y la persistencia del arco aórtico derecho. Otro punto a tocar serían las malformaciones por exceso, ¿no? Que están las malformaciones por exceso de volumen, ya sea del cuerpo, que podemos hablar del gigantismo, como podemos observar en la imagen. Las especies afectadas crecen paulatinamente con el tiempo en lugar de encogerse, ¿no? Dado que el tamaño es una característica altamente variable, el crecimiento puede darse con rapidez. Y en los órganos está un ejemplo sería la hipertrofia congénita de un órgano determinado, como podemos observar en la otra imagen. También están por exceso del número, ¿no? Que en las partes del cuerpo se puede dar polidactilia, que como observamos en la imagen, la polidactilia es una herencia autosómica dominante que se presenta principalmente en los mamíferos, con una incidencia baja y caracterizada por la presencia de dedos supernumerarios. También está la polidontia, que son de los dientes, ¿no? Esto se refiere a dientes supernumerarios. Los dientes pueden ser como los normales o